12:33 comenzamos nuestra mesa coloquio. Hoy, atención, hablamos de violencia obstétrica. ¿Dónde están los límites, los derechos de la mujer a la hora de dar a luz? Si quieren colaborar en cualquier momento en este espacio, ya saben que están abiertas las redes sociales, almohadilla, @estandocontigo, o en el teléfono 925 28 87 91. Están abiertas las líneas desde ya para que nos den su opinión. Para hablar de este asunto tenemos a Gema Lendoiro, periodista y bloguera de abc.es. Gema, bienvenida, gracias por estar aquí. También nos acompaña la ginecóloga HMI Midolero, Cristina Pajes. Bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. También para hablar de este asunto nos acompaña la psicóloga, o abogada, mejor dicho, especialista en Derecho Sanitario, Lorena Moncholí. Hola, gracias por estar aquí. Gracias. Y, decía yo, la psicóloga, bióloga y bloguera Irene García Perulera.com. Irene Perulero, gracias por estar aquí. Bienvenida. Bueno, comenzamos, Gema. Hablamos de violencia obstétrica. ¿Dónde están los límites? ¿Qué derechos tenemos en España? Pues las mujeres tenemos derecho a elegir cómo parir y esto parece que no se cumple al 100% en la mayoría de los casos, o sea que tenemos un problema. Cristina Pajes, ginecóloga, ¿tenemos un problema? ¿No se cumple al 100%? Vamos a ver, yo creo que como todo en los partos y en esta vida hay que encontrar un punto perfecto y un punto medio. Los radicalismos no son buenos ni aconsejables para nada, entonces está en nosotros encontrar ese punto medio. Vamos con la opinión de abogada, especialista en Derecho Sanitario, Lorena Moncholí. Un titular, ¿dónde está o tenemos derechos en nuestro país? Los pacientes y usuarios en nuestro país tenemos derecho a prestar nuestro consentimiento informado, es decir, tenemos derecho a consentir toda actuación médica que se realiza absolutamente en todas las áreas, incluidas, por supuesto, el tema del parto y el nacimiento de nuestros hijos. Y eso está establecido en una ley de forma muy categórica. Irene, un titular. Un titular, pues bienvenidos a la Semana Mundial del Parto Respetado, que empezó ayer. Que haya una Semana Mundial del Parto Respetado significa que existe una necesidad de que se respeten los partos y que el lema de este año es mi decisión, mi cuerpo, mi bebé, que es muy bonito. Bueno, para conocer más datos de la violencia obstétrica ya tenemos a Julia preparada para que ustedes, bueno, pues estén un poco más informados al detalle de este asunto. Así es, Alfonso. En primer lugar, vamos a conocer los países en los que está regularizada esa violencia obstétrica. Hablamos de Argentina, de Venezuela y de México. Vamos a ver ahora mismo otro gráfico. El 87,4% de los partos en el Sistema Nacional de Salud se atienden en posición supina y con las piernas levantadas. Están viendo ustedes ese gráfico. Otro gráfico que también podemos o debemos tener en cuenta. Más del 19% de los partos en nuestro país son inducidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que deberían ser inducidos menos del 10%. Alfonso. Bueno, vamos al grano y me parece muy oportuno primero que, Gema, también nos cuentes un poco tu testimonio, porque nos comentas que ya en tu parto tuviste problemas. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, yo tengo dos hijas, las dos han nacido por cesárea. La primera nació por una cesárea que fue totalmente necesaria, porque si no hubiera habido cesárea, pues probablemente se hubiera muerto. Y la segunda fue una cesárea programada que pedí yo y que ahora, pues bueno, luego con el tiempo me arrepentí. Pero bueno, eso, lo importante es que yo a partir de ahí empecé a leer un montón de cosas acerca de por qué hay tantas cesáreas en España, bueno, en España y en otros países. Y por qué en países como Suecia la tasa de cesáreas baja bastante con respecto a nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Que las suecas son mejores pariendo que las españolas o cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Cristina? ¿O hay problema o no lo hay? Efectivamente, algo que suscita tanto debate es porque realmente hay un problema, ¿vale? Lo que pasa es que este problema hay que saber manejarlo y saber verlo, porque realmente sí que es cierto que tenemos que llegar a ayudar a las pacientes a que paran según lo que ellas quieren, pero siempre y cuando respetando un margen clínico. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas cosas que se pueden respetar, pero otras no. Y otras, esta es una indicación médica clara de realizar pues, ciertas actuaciones a nivel del parto medicalizado. Entonces, por eso digo que yo creo que lo que es importante es echar un poco una vista atrás, porque a lo mejor nos hemos pasado un poco en medicalizar ese parto, que eso
lo veis también que la presión asistencial en muchísimos hospitales llevan a eso. Entonces, yo creo que hay que echar un poquito la vista atrás y decir, vamos a parar, vamos a pensar un poco qué se puede ofertar a las pacientes, que ellas sean capaces de decidir y que no, porque para eso obviamente hay una especialidad y un rango muy amplio para... Cristina, te voy a hacer una pregunta personal antes de pasar con una consulta que te quiero hacer, Lorena. Yo en mi caso, mejor dicho, mi mujer, hemos tenido 2 niños por cesárea y siempre me he hecho la pregunta, ¿es mejor que nazcan por cesárea o es mejor por parto natural? ¿Carece de importancia? ¿Los niños vienen mejor de una forma u otra? Mejor, ese rango de mejor, hay muchas cosas que hablar, ¿sabes? Claro. Entonces, las cesáreas son mejores cuando realmente está indicada una cesárea. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es acercarse mucho a los consejos de la OMS, que nos da la Organización Mundial de la Salud, que gracias a eso tenemos una base en que apoyarnos, ¿no? Entonces, hay veces que las cesáreas son mejores para la morbimortalidad fetal, para que sea menor, ¿vale? Y otras veces no, otras veces se hacen cesáreas de manera indiscriminada. Según la OMS, más o menos recomiendan un 15%. Todo lo que se salga de ahí hay que investigar el porqué y el intentar corregir que no lleguemos a eso. Lorena, en tu bufete de abogados, ¿os llegan muchos casos por asuntos como este? Sí, claro, yo sí que tengo... bueno, yo sobre todo trato mucho, las mujeres vienen a mí con una queja muy importante y es que, sí, así tal cual, han sufrido violencia obstétrica, ¿no?, en su parto. Entonces, esa es la principal queja. Sí que llevo demandas o reclamaciones, también reclamaciones patrimoniales, ¿no?, cuando se trata de hospitales públicos o demandas en caso de los hospitales privados pero de otro tipo, ¿no?, cuando ya se trata más de negligencia médica. Pero la queja fundamental por la que vienen a mí sobre todo es cuando han sido... o han sufrido intervenciones médicas no necesarias, ¿vale?, totalmente innecesarias, como episiotomías, la inducción del parto con oxitocina sin ningún tipo de indicación médica, etcétera, que les ha llevado a verse absolutamente no respetadas, ¿no?, por el... Les recuerdo el teléfono 925 28 87 91 si usted cree o ha pensado que no ha sido tratada como debiera a la hora del parto, o sí, llámenos y nos da su opinión. Quiero que contestes ahora mismo, o querías contestar a la abogada, pero déjame hacer una pregunta primero a Irene. Irene, entre otras cosas, ¿qué es lo que ves tú más lógico y entre otras cosas también reclamas que no se separe al niño de la madre a la hora del parto? Sí, claro, la no separación es fundamental para evitar un montón de problemas, entre otros el distrés de adaptación que sufren los bebés cuando son separados de sus madres, ¿no?, que los llevan en muchas ocasiones a la UCI, a necesitar respiración, auxilio en la respiración, y después tiene problemas a posteriori, a largo plazo, que no se conocen en total. Nunca se sabe qué puede pasar cuando el parto se interviene, las consecuencias a largo plazo son desconocidas. Cristina, ¿algo que comentar a la abogada? Primero, sí. primero ello. Vamos primero por ahí. Sí, voy por ahí y luego sigo por ahí. Bueno, primero yo creo que se tiende en todos los sitios, al 100% nunca se puede hablar, pero yo todo lo que conozco en mi experiencia personal, he estado en varios hospitales y tal, es al acercamiento del peque con la madre, con el recién nacido de la madre. Todavía Por supuesto, si hay desplazamientos obviamente a los pediatras es porque hay un problema que creemos que es más beneficioso el llevárnoslo para investigarlo que el dejarlo con la madre, pero si no, siempre no, nunca siempre. Todavía no. Pero se tiende a eso, por supuestísimo. Todavía hay muchas UCIs que no tienen... Perdona, simplemente un inciso de las episiotomías que hablábamos. Episiotomías hay que tener muy claro que hay que hacerlas cuando estén indicadas, no de manera indiscriminada. Y se ha visto que las episiotomías de manera indiscriminada no nos llevan a ningún beneficio. Entonces, ahí es lo que hay que recortar y realmente cuando un profesional hace una episiotomía, hay que ver por qué la hace. Es decir, un profesional debe hacer una episiotomía cuando está indicada y hay unas restricciones que últimamente se han llevado mucho más a la práctica de cuándo hacer una episiotomía. Yo me imagino que los ginecólogos siempre tendéis a que el parto sea lo más natural posible. Siempre, debe ser así. De hecho, incluso los partos instrumentales... No estamos de acuerdo. Yo no tengo los datos de todas las mujeres que paren en España, pero sí hay unos datos estadísticos que se alejan mucho de lo que la OMS recomienda. Claro, por eso tú los tienes más actualizados y los has traído, pero las roturas de bolsa, partos inducidos, la maniobra de Christeler, que está cero recomendada y se hace...
Eso entre comillas, o sea, porque un Christeller tampoco se ha visto ni más beneficio ni Un segundo, más... Cristina, que yo me imagino que habrá mucha gente que no sabrá lo que es esta maniobra. La maniobra de Christeller es simplemente un pujo a nivel del fondo uterino para ayudar al expulsivo. Entonces, como todo, volvemos a... No sé si me he explicado. No. Sí. Es Pero simplemente presionar el fondo uterino. No está totalmente desaconsejada. no lo Vamos está a ver. totalmente. No hay ni beneficio ni hay daño respecto a la morbimortalidad perinatal, ¿vale? Entonces, sí. lo que yo creo, creo es que sí que es cierto que debemos individualizar, que es la palabra concreta. Entonces, hay veces que simplemente haciendo un fondo uterino nos manejamos muchísimo mejor a la hora de ampliar ese perineo. Yo quiero hablar. Vale. ¿Qué es lo que habría que hacer? Mira, la máxima autoridad sanitaria en este país es el Ministerio de Sanidad. Sí. El Ministerio de Sanidad os da unas directrices muy básicas a los profesionales sanitarios que os dedicáis a la atención al parto, ¿vale? Me habláis de la OMS, El Ministerio de Sanidad es la máxima autoridad sanitaria de nuestro país. Sí. El año pasado sacó el informe de atención al parto y nacimiento del Sistema Nacional de Salud con unas tasas que alarman. Son alarmantes. Por ejemplo... Lorena, te rogaría que fueras al grano porque se nos acaba el tiempo. Estamos hablando de que el 42% de partos atendidos en el Sistema Nacional de Salud, normales, que no tienen la indicación de episiotomía, se realizan con episiotomía. El Ministerio de Sanidad indicó que el estándar de calidad era de un 15% y que no era posible, o sea, os echó un rapapolvo a todos los profesionales sanitarios en ese informe, os indicó la falta de formación de los profesionales sanitarios, indicó las pocas ganas que se tienen de cambiar las cosas y lo indicó el propio Ministerio de Sanidad. Son tasas muy importantes. Sí, eso no es cierto ni creo que sea cierto, porque todo ginecólogo que realmente le gusta su profesión va para mejorar, o sea, en beneficio de la paciente, ¿vale? Entonces, es cierto que se nos están... están hablando los datos. Perdona, un momentito. Es cierto que se recomienda el nivel de episiotomías, más o menos, según aconseja la OMS, son un 30% y se nos va. El Ministerio de Sanidad habla de un 15%. La tasa de cesárea sí que es un 15%. No. La tasa de episiotomías, el Ministerio de Sanidad fija un 15%. Es como todo, que es lo que te decía. Antes se tendía hacer episiotomías de manera indiscriminada. Tenemos que hacer examen de conciencia y es cierto que hemos visto que se hacen episiotomías de manera indiscriminada y hay que volver atrás. No atrás al principio, sino un poco atrás y ver que hay episiotomías indicadas, es decir, episiotomías restrictivas, bajo una indicación médica concreta y correcta. De hecho, los partos instrumentales, que hasta ahora era una de las causas que está, de hecho, está autorizado, ¿sabes?, hacer una episiotomía, está indicado, se está volviendo para atrás, hay que sacar antes las ramas o el instrumento, ¿sabes? O sea, todo eso yo creo que estamos intentando solucionar ese exceso, pero no ir al principio ni mucho menos. Si quiero escuchar alguna última reflexión, Irene, que si no... yo quería decir, tienes un 40% de episiotomías porque tienes un 88% de mujeres pariendo en litotomía. Efectivamente. Sí, pero tú a una paciente que le has puesto una epidural no la puedes poner en otra posición. Entonces, lo que está sucediendo en España y en otros países de Occidente con la supertecnificación del parto es que se produce una cascada de intervenciones. Estamos hablando de dar a luz tumbada o de la posición, exactamente. El parto tiene que ser vertical, porque la gravedad... Perdona, te corrijo, no tiene. Podría ser vertical. Podría ser y tiene su beneficio. Durante la historia de la humanidad... ¿Hay algún problema en que la mujer dé a luz tumbada? Muchísimos problemas, por ejemplo, que te lleves una episiotomía. Muchísimos no. Entre otras cosas. Hay algún Pero problema para quién es que más puede cómodo. ser... Sí se ha visto que favorece, que haya más partos subtóxicos. Eso sí se ha visto, que sí que lo favorece. Lo que pasa que, claro, eso tiene sus implicaciones. Tú tienes una epidural y tú no puedes ponerte de pie. Tienes una epidural porque te han puesto oxitocina, porque te han mantenido tumbada. Es que es toda una cadena de... A ver, el Ministerio de Sanidad recomienda a los profesionales sanitarios, lo recomienda, está indicando claramente en ese informe que por favor aconsejen a las mujeres el parto vertical al descubrir con las historias clínicas. Dependiendo, estamos hablando de embarazos totalmente normales. Pero la mayoría lo son. Son el 80%. Un último apunte, porque ya les aviso que me parece yo el lo tema último que quiero decir es que para volverlo a traer, si no la semana que viene, esta semana tiene que servir para que las mujeres que nos estén viendo y que vayan a dar a luz próximamente piensen que tienen que investigar y saber cuáles son sus derechos
y bueno, pues que no se encuentren con la maniobra de Hamilton sin saber lo que es y que se la hacen sin su consentimiento y muchas más cosas. Cristina, última Creo que sus derechos son todos sus derechos. También el recibir una anestesia epidural si la paciente por lo supuesto, quiere. por supuesto. Y estamos radicalizando un poco, yo creo, No, como no, que no, lo ideal, Cristina, ¿sabes? yo respeto vamos a muchísimo ver. además Seguiremos. a los Hay que médicos y respetar te a respeto la a ti mujer en la profundamente. medida en que se pueda. No, no, Sí, hay que no, respetar a la mujer absolutamente en cuanto a su poder de decisión. No en la medida en que yo decida como profesional hay un sanitario. derecho No, Sí, no, Cristina, del hay que médico. respetar- no hay ningún derecho del médico y la ley no reconoce a los médicos ningún derecho a intervenir en contra del consentimiento del paciente usuario. Y con ese- Ningún con ese derecho. comentario Tienes una tenemos que braquicardia Ningún derecho. fetal donde Lo tienes siento, que es hacer la una ley, es la cesárea ley. y tienes Lo que siento. dejar, Lo siento, es la gente ley. que no te ampara, te Lorena, ampara la ley. Lorena, ahí lo dejamos. No es verdad, te ampara la ley. El último comentario. El último comentario es que lo que está pasando en los países occidentales es que nos estamos saltando la evidencia científica. Los partos se atienden sin ajustarse a la evidencia científica. Seguiremos hablando de este asunto que ya me han quedado para mucho y merece la pena y es realmente interesante. No lo duden que lo haremos. Gemma Lendoiro, periodista de ABC.es, muchísimas gracias A por vosotros. hablarnos de este asunto hoy. A vosotros. Cristina Pajes, ginecóloga, HMI Toledo, muchas gracias por estar aquí. También Lorena Moncholí, abogada especialista en Derecho Sanitario, gracias por darnos tu opinión. Y por Muchas supuesto gracias. Irene Perolero, bióloga y bloguera, irenegarciaperolero.com, por estar aquí un día más. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Estando Contigo, hablando de muchos más asuntos. Ya veo por ahí preparada a María Elena.